Buenos días, hermanos. En nombre del Señor, hermoso este día que ha hecho el Señor para su gloria. Y nosotros celebramos este día domingo, el día de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque es el primer día de la semana, y el primer día de la semana resucitó nuestro Señor. Nosotros no tenemos días de reposo, nosotros tenemos una vida de reposo. Y tenemos el domingo para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, hermanos, si alguien está ahí, es un dedito ahí, amén, amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar orando, como primera cosa. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos las gracias, Señor, por este hermoso día que usted ha hecho para su gloria. Y le pedimos y rogamos, Señor, que bendiga nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, perdonando, Señor, y limpiándonos de toda maldad que hayamos cometido y toda aquella suciedad que hay en nosotros aún, Señor, para que su palabra no tenga tropiezo ante un corazón lleno de pecado, ni tampoco, Señor, nuestras oraciones y nuestro clamor y nuestras alabanzas puedan llegar a usted como perfume agradable a su santa persona, Señor. Pedimos esta misericordia, Señor, por amor a Cristo, porque por fidelidad a su Hijo, Señor, y por todo aquello que usted ha hecho por nosotros para creer y amar a Jesucristo. Padre eterno, Padre misericordioso, pedimos y rogamos, Señor, que usted pueda bendecir a cada uno de los hermanos, para que sean bendecidos, sean perdonados, limpiados y tengamos gran gozo en escuchar su palabra hoy día, Señor. Bendiga la iglesia, Señor, esta iglesia, toda iglesia, Señor, que ama a Cristo, bendígala y hágala prosperar en el crecimiento del Evangelio. Asimismo también, oramos también en este día, Señor, por los hermanos perseguidos en tantas partes del mundo, en los países comunistas, en Cuba, en parte de Colombia, en el sur de México, en Medio Oriente, en Centroáfrica, en Norte de África y en China y países del lejano Oriente, donde los cristianos son perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados. Pedimos esta misericordia para nuestros hermanos, que puedan, como siempre ellos piden, que puedan tener el valor y el amor para no negar a Jesucristo. Padre eterno, gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo en que podemos escuchar su palabra y alabar su santo nombre. Se lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar a los avisos, quiero decirle y agradecerle a todos los hermanos que estuvieron orando por mi salud, porque tuve un problema a este ojo, en donde tuve una infección interna, que todavía estoy en curación, pero ya puedo ver, puedo leer, puedo, en fin, mirar a la luz, antes no podía. Y esta semana que viene tengo una nueva hora donde el doctor, que ya me encontró que estaba mejor, pero dijo que me va a seguir controlando. Así que muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y siempre agradeciendo al Señor, porque toda la honra y toda la gloria es de Él. Bien, los avisos, ustedes ya los conocen. Cultos tenemos martes a las 8, jueves a las 8, viernes a las 9 oración y domingo culto a las 11. Tenemos las clases online del instituto por el hermano Ricardo, y también tenemos los mandamientos. Fíjese, son mandamientos. No significa que son opciones. Entonces, ¿cuáles son?
lea, estudie y obedezca su Biblia. Ore por sus hermanos, por la iglesia, por Chile y por sus enemigos. Predique el Evangelio a toda criatura por todos los medios que pueda tener a mano. Ofrende según el Señor le haya hecho prosperar. Y congréguese, aunque sea en este medio limitado, todas las veces que pueda. Y esos son los avisos. Si hay novedades, los avisaremos en la semana. Hermanos, quiero decirles que pueden hacer llegar sus peticiones en la semana, antes del viernes, no solo para orar en ese momento, sino para tomarlas en cuenta para el viernes en el momento de oración, para poder orar por ellas si usted no puede conectarse en ese momento. Deje su petición en el WhatsApp, digo, hermanos, que el viernes pueden orar por esto, etc. Y nosotros, en nombre del Señor, le serviremos, hermano. Oraremos por su petición. Bien, vamos a leer el texto de hoy día y está en Hebreos 10, del 23 al 25. En nombre del Señor, y dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Ese sería el pasaje de introducción para el sermón de hoy día. Y vamos a comenzar el sermón. Vamos a comenzar orando, pidiendo, digamos, la gracia y la bendición del Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, en nombre de Cristo Jesús, le pedimos y rogamos que su Santo Espíritu, Señor y Todopoderoso, pueda brindarnos esa bendición, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, para recibir esta palabra, Señor, y que pueda fructificar en nuestros corazones para la gloria de su santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta misericordia que usted va a hacer, y se lo agradecemos desde ya, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy día que yo quiero hablarles de un tema que de hace algún tiempo a mí, en lo personal, me viene preocupando. Y vamos a ver un poco las consecuencias que ha tenido la cuarentena, esta pandemia, en la iglesia. Pero quiero comenzar con una introducción general que dice así: el ser humano, es decir, ustedes, nosotros, todo ser humano, fue creado como un ser único e individual. Usted sabe que cada ser humano en su conformación celular es única. No hay seres repetidos de un punto de vista celular. Bueno, y eso hace las características personales, individuales de cada uno, con el propósito de vivir, pero es para vivir en sociedad con otros seres humanos. Y la expresión de esa necesidad social o de esa vivencia social es la familia. La familia es un núcleo social, un hombre y una mujer, y los hijos. Entonces, y varias familias forman un clan, una tribu, y muchas tribus forman una nación, la sociedad. Entonces, es en esa sociedad donde el individuo personal, único, expresa y desarrolla y crece su propia individualidad. Y si esas expresiones sociales, personales o sociales, es decir, de toda la sociedad, son limitadas o eliminadas, vienen problemas. Él y los individuos, o la sociedad y los individuos, sufren problemas de salud mental, obsesiones psicológicas,
depresión, uso de drogas y alcohol para compensar la ansiedad, depresión del sistema inmunológico, hábitos de vida desordenada, sin disciplina, que hacen crecer la propia ansiedad, obesidad, enfermedades psicosomáticas, suicidios, agresividad. Hermano, esto que le estoy mencionando, estos son los resultados de las cuarentenas que los gobiernos han impuesto a sanos y enfermos con motivo de la pandemia del bicho chino. Pero esto no lo estoy diciendo yo porque a mí me parece. Se pueden investigar varios estudios que se están haciendo en estos momentos por universidades de Europa y de las Américas, las cuales han señalado en línea general que de seguir las cuarentenas con estas limitaciones sociales se estaría marcando con todos estos problemas psíquicos, emocionales y físicos a un par de generaciones futuras con las nefastas consecuencias para la sociedad y el Estado. Así de grave, esto ha sido lento. Y en su proyección se acelerarían todos estos males. Habría que agregar otro mal. Si cómo se ha priorizado atender a las personas con COVID, resulta que ahora casi no hay muertos por ataque al corazón. No hay muertos por cáncer. Pocos son los atropellados. En fin, diabéticos hay menos. Ya sé, hay una serie de enfermedades que casi no existen porque todo el mundo se muere de COVID. Lo que pasa es que no están atendiendo eso y hay gente que está padeciendo y otros están muriendo. Bueno, esa es una de las consecuencias a largo plazo que en el tiempo se verá. Pero que hay consecuencias mentales, psicológicas, de hábitos que significan una producción de futuras enfermedades físicas, eso se está comprobando y palpando con mano. Ahora, pensemos, si esto es así, para toda la sociedad, cuando se limita la sociabilidad normal, preguntémonos, ¿qué consecuencias puede haber para la Iglesia, a la cual se le ha prohibido y limitado reunirse para adorar a Dios? Porque usted sabe, si se reúnen más de 5, es fatal. El bicho sigue creciendo. Pero en el estadio, los fútbol profesional, juegan 22 personas, ahí no hay bicho. Ahí no hay bicho. En la iglesia lo peligroso. Peligroso. Tenga cuidado. Entonces, decía, para adorar a Dios y edificarnos mutuamente. El cristiano tiene una relación personal, individual con Dios, por medio de Cristo. Dios tiene una relación personal con cada uno de sus hijos, pero su crecimiento espiritual es fundamentalmente congregacional. Y lo puedo resumir en 2 palabras: soportándonos y amándonos unos a otros según los mandatos de Cristo. Y eso no se puede hacer plenamente online. No sirve, no funciona. Puede cubrir algunas necesidades de comunicación, pero la comunicación entre hermanos en una iglesia es mucho más que el online. O de vez en cuando tengo tiempo para conectarme. Pero las medidas de la cuarentena también tienen y tendrán efecto en la iglesia de Cristo. Y el primer efecto es no congregarnos como lo manda el Señor, lo cual es y ha sido una intromisión del gobierno, que en la Biblia se llama el César, en los mandatos y atributos que corresponden a Dios. Vamos a mencionar en este sermón 7 consecuencias que hay en la iglesia por seguir los mandatos de César contra Dios. Título: Iglesia de Cristo, reunión de los santos. Y vamos a comenzar con Hebreos 10, 23, 25.
en el nombre del Señor. Entonces, la Iglesia de Cristo es una agrupación, es una reunión de los que creen solo en Cristo para la gloria de Dios. Y la Iglesia tiene 3 funciones, y las 3 tienen un aspecto individual y un aspecto congregacional o colectivo. Exaltar a Dios por medio de la obediencia a Cristo y su palabra. Nos congregamos para alabar, para exaltar a Dios. Evangelizar a los incrédulos, predicándole el Evangelio de Dios para salvación en Cristo. ¿Cierto? Y edificarnos mutuamente en la palabra de Dios, amándonos y soportándonos, perdonándonos para formar el carácter de Cristo en cada cristiano. Y esto, como decía, tiene una dimensión individual, pero fundamentalmente tiene una dimensión congregacional o social. Y vamos a ver varios aspectos. Primero dijimos Hebreos 10, 23, 25. Quiero resumir en dos frases. Congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el fundamento que está diciendo el pasaje. ¿Para qué nos congregamos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, y animarnos, a confortarnos, etc. Y para ello no hay nada más efectivo, ¿qué cosa? Que un cara a cara, una conversación, percibir el dolor, percibir el amor del otro hermano. Yo quiero comunicarle algo a mi hermano, además con una palabra de Dios, o a mi hermano, mi cariño, el amor que hay de Dios en mí, para ellos. Entonces, eso no se puede hacer online, hermano. Esa es una experiencia muy personal de comunicación directa. Hermano, no hay nada más edificante que las sabias palabras de un hermano vayan acompañadas de un caluroso apretón de mano o un abrazo fraternal. ¿Cómo nos conforta eso a veces? Y orando juntos. Hermano, esa experiencia es personal de persona a persona. Esa experiencia es muy difícil, o cuesta mucho para vivirla online. O sentir una congregación que canta al Señor con emoción por gratitud de ser salvos, sin merecerlo, sino por su gracia misericordiosa y bondadosa. Es un gozo. Pero si yo no puedo gozar de eso online, porque yo puedo sentir las voces de mi hermano, de mi hermana, con el gozo que cantan o con la pena que cantan algunos. Entonces, esa es una experiencia que vivencial, de persona a persona, como congregación, que no se puede vivir online. Y esas experiencias nos ayudan, nos sensibilizan hacia los hermanos, hacia la palabra de Dios. Y reconocer en el otro hermano, en la hermana, la obra de Cristo. Y a veces yo lo veo y me gozo cuando hablo con algunos. Yo me acuerdo cómo llegar y veo cómo Dios ha trabajado. Y digo, qué gozo. Me da un gozo acá adentro. Y digo, alabado sea el Señor. Cómo nos cambia, cómo nos transforma. Ustedes a veces no se dan cuenta. Yo me doy cuenta porque yo sé cómo llegaron algunos. Y digo, realmente es un milagro viviente. Pero eso yo no lo puedo ver online. Yo lo puedo ver en el tiempo con una relación personal, en la congregación. Por lo tanto, ¿cómo puedo dar las gracias por las bendiciones de Cristo que recibimos por medio del hermano? Porque para mí es una bendición ver hermanos y hermanas crecer en Cristo. Todo ello y mucho más solo puede hacerse
personalmente, congregándose, reuniéndonos, viéndonos, alabando al Señor, juntándonos para orar, juntándonos para un almuerzo fraternal. Esa experiencia no la podemos tener online, hermano. Vamos a el segundo punto. Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 4 al 7. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando de los dones que da soberanamente el Espíritu Santo a cada persona que llega a Cristo por la fe. ¿Usted puede practicar los dones en forma online? No, porque los dones fueron dados a cada cristiano para edificar a los hermanos y de esa forma edificar la iglesia. Pero yo no puedo edificar a mi hermano online. Aparte de escuchar la palabra, hay otras cosas, como por ejemplo el don de misericordia, como por ejemplo el don de organizar, como por ejemplo el don de maestro, el don de fe. Son todos dones en que yo edifico a mis hermanos y hermanas. Pero esa edificación tiene que ser personal, piel con piel, viéndote cara a cara, hablando. Funcionan muy poco algunos dones de modo online. Y los dones tienen una función, no solo edifican al hermano, porque los dones que da el Espíritu Santo están directamente relacionados con la personalidad de Jesucristo. Los dones no son para lucirse. El don de danza, el don de pintura, el don de salmista, no, esas son tonteras. Todos los dones que están aquí en 1 Corintios 12 y en Romanos están relacionados con la persona de Cristo. Entonces, cuando la iglesia practica los dones, ¿cuál es la imagen que ve el mundo? La persona de Cristo. ¿Pero usted lo puede hacer online eso? No. Hay es un límite. Entonces los dones no son para vanagloriarse del don que tengo ante la iglesia ni ante el mundo. Pero cuando la cuarentena que ha impuesto el gobierno, sobre todo a la iglesia, medidas y protocolos arbitrarios y discriminatorios, toda esta posibilidad se ha limitado seriamente de practicar los dones en la iglesia que se nos han dado. Y el no practicarlo obstaculiza, ¿qué cosa? El propósito de Dios en Cristo Jesús, hermano. Porque los dones no son como para lucirse, ni no son para decir, yo tengo este don. No, es para edificar al hermano. Y cada don refleja una parte de la personalidad y el carácter de Cristo. Entonces la iglesia se va creciendo, se va formando como la imagen de Cristo. Si yo no puedo practicar los dones, el Estado, en este caso el gobierno, está obstaculizando el propósito de Dios de la iglesia. Crecer en la imagen de su Hijo amado. Dice claramente. 3. Hechos. Vamos a Hechos. Entonces tenemos 2. 1, el no congregarnos significa el no poder bendecir a mis hermanos y alabar a Dios como corresponde. Y segundo, soy limitado en la práctica de los dones del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2. Hechos 2, 41
y 42. Día de Pentecostés, la iglesia creció de golpe en Jerusalén para la gloria de Dios y dice: así que los que recibieron su palabra, Pedro predicando sobre Cristo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Versículo 42. ¿Qué hacían estas personas? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo lo hacían? Había alguien que enseñaba y otros que oían. Reunirse. En la comunión unos con otros. ¿Qué significa? Compartir la palabra y tal vez las necesidades. Y el partimiento del pan y en las oraciones. Son todas actividades congregacionales. Y voy a mencionar dos. ¿Cuáles? El bautismo y el partimiento del pan. Ahí están las dos. Los que creyeron se bautizaron y después compartían, se congregaban. Y puse el bautismo y el partimiento del pan. Son las dos ordenanzas para la iglesia que explícitamente dejó el Señor Jesús a sus discípulos. Una fue dada antes de la crucifixión, que fue la Santa Cena, poco antes de ir a la cruz. Y la otra fue dada después de la crucifixión. Cristo ya resucitado antes de ir al Padre. ¿Cuál es? Id y predicad a toda criatura. Y hacer discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las dos son celebraciones a Cristo. Una, la Santa Cena, porque nos habla de la obra de Cristo en nosotros y la esperanza de la resurrección de Cristo. La obra por su muerte y la esperanza de la resurrección. Y el bautismo es una declaración objetiva de que ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo. Entonces, y mucha gente participa, la congregación participa, los familiares, se aprovecha de invitar a los familiares, en fin, y se goza todo por que se están cumpliendo estas ordenanzas y más personas entran a ser hijos de Dios para el reino de Dios. Y en caso de esta situación de emergencia y otras circunstancias, pueden hacerse seguramente con pocas personas. Pero en la dificultad de hoy día pierden el sentido de adoración congregacional. Fíjese, cuando uno participa en la Santa Cena, pueden ser 2, 3, 4, lo que sean los hermanos, es un acto congregacional. Y como dice, recordar lo que Dios, por medio de Cristo, hizo en nosotros, dio su cuerpo y su sangre, y la esperanza de la resurrección. Y ponernos a cuenta antes de eso. Es un acto congregacional. Si tengo que ir a pedirle perdón a un hermano, si tengo que ir a pedir perdón a un hermano, si hacerme perdonar esto, o ir a perdonar a otro, va a estar a cuenta y que la Santa Cena no sea comer juicio, como dice el apóstol Pablo. Es un acto congregacional. Y el bautismo también. Porque ahí están el que bautiza, el bautizado, ya son dos. No es uno solo. Hay límites para salir a lugares donde se pueda congregar y para practicar esto. Hay límites para hacerlo en la iglesia. En fin, es limitar la congregación a hacer fiesta. Porque ambas son fiestas, son celebraciones solemnes de Cristo. Y esto es limitar a la congregación a hacer fiesta por nuestro Señor, por mandato, y se limita por mandato del gobierno, por desgracia. Bien, vamos al cuarto, Romanos 1, 9 y 10. Dice:
Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, en que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y aquí viene la frase que me interesa, que tome nota. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí viene, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Fíjese. El apóstol Pablo dice, deseo veros para comunicar un don espiritual, una bendición. Quiero bendecir a mis hermanos. Y ser mutuamente confortados y que ellos también me bendezcan a mí. El día que nos reunimos, el día domingo, cuando la congregación se reúne, hay bendición. Para mí es una bendición ver a todos los hermanos, alabamos junto al Señor. Oímos su consejo, en fin. Yo puedo abrazar con un hermano, saludarlo. Y si alguien tiene necesidad, dice, hermano, quiero que oren por mí. Amén, ya, hermano. Eso es vida congregacional, hermano. Pero no lo puedo hacer sin ver a mis hermanos. Y verlo significa ahí, delante. Tocarlo, abrazarlo, hablar. Y eso es lo que el apóstol Pablo, y eso es lo que se nos limita hoy día. Eso se nos limita. Bendecir a mis hermanos, no solo congregar, bendecirlos y ser confortados mutuamente. Entonces tenemos que usar este medio online, que es limitativo. No expresa todo el vínculo personal que se puede establecer en caso de necesidad, en caso de animar a un hermano, edificarlo. Entonces, podemos gozarnos de esta bendición cuando nos vemos personalmente. Y cuando no nos congregamos, se limita esta posibilidad de vernos y reunirnos y animarnos y bendecirnos. No tenemos muchas posibilidades de gozarnos y bendecirnos confortando mutuamente en Cristo online. No. ¿Sabe cuál es el problema? Y esto lo han manifestado varios. Se arriesga de enfriarnos en el amor entre los hermanos y en el amor a Cristo. Porque, hermanos, nosotros somos débiles. El hecho de decir que soy cristiano no significa que yo soy fuerte, sino que yo dependo más de Cristo y de Dios, porque reconozco mi debilidad. Y si no me estoy congregando, si no estoy en la palabra, si no estoy en una serie de disciplinas, se comienza a enfriar. Y ha sucedido en esta iglesia y en otras iglesias que hay gente que se ha enfriado. Dice, no, pero es que yo sigo creyendo. No, si no digo que pasó a ser incrédulo, sino que la vida espiritual se ha enfriado. Y esto tiene un riesgo espiritual muy grande, que es ponerle oído a herejías o a los propios sentimientos. No, esa doctrina, esa enseñanza me interpreta, aunque no tenga nada que ver con la Biblia. Porque el aislamiento nos lleva a que nuestros pensamientos sean más limitados de lo habitual. En cambio, si yo me estoy confrontando con la palabra y la congregación, eso va ayudándome a entender y a crecer. Entonces, hermanos, hay un riesgo de enfriarnos. Hay otro riesgo. 5. Primera de Tesalonicenses. Por favor.
capítulo 1, versículos del 6 al 8, que dice así: el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Tesalónica, y dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Amén. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire qué hermoso. Fíjense que los hermanos de Tesalónica dieron un buen testimonio incrédulo, como predicando el Evangelio, hermano. En Macedonia y en Acaya, y se convirtieron muchos, se formaron otras iglesias y predicaron más allá de Macedonia y Acaya. Estamos hablando de una parte de Grecia. Pero hoy, y esa es una gran bendición, ¿cierto? Gloria a Dios. Hoy con la cuarentena que limita el desplazamiento de las personas y limita y discrimina a la iglesia, las reuniones de la iglesia, el testimonio público y el evangelismo de la iglesia está limitado. Miren, hermano, toda la excusa para todas estas medidas ha sido un protocolo sanitario para defenderse del contagio del COVID-19. Yo no voy a hablar de eso ahora. Yo no voy a hablar de eso. Pero le quiero decir algo y le pongo la firma. Que todas estas medidas vinieron para quedarse. Y le voy a dar un solo dato. En Alemania, partidos políticos de no sé qué sector se está discutiendo públicamente de hacer una cuarentena ecológica por el calentamiento global. Hay un peligro del calentamiento global de la Tierra, así que va a haber que hacer cuarentena ecológica. Si le decíamos hace meses atrás que esto vino para quedarse, bueno, ahí tiene la prueba. ¿Y qué significa esto? Que todas estas cosas que estamos hablando, no solo en la sociedad, sino también en la iglesia, se van a agravar. ¿Por qué? Porque el propósito es controlar la sociedad. Y sobre todo controlar y eliminar los derechos democráticos de la ciudadanía, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y expresión y a la libertad de culto. Hoy día la ONU dice que la libertad y el derecho de expresión y de culto son menos importantes que los derechos homosexuales, el derecho al aborto libre, la eutanasia. Hay una agenda política. Muchos dicen, el pastor te anda con esa cuestión todavía. Bueno, ¿es eso lo que nos va a llevar a qué? Y que nos está llevando a la persecución. Y no en África o el Medio Oriente, no, en Occidente. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda. De eso estamos hablando. Hoy. No mañana, hoy está sucediendo, hoy. Entonces, eso, todo esto nos limita a qué cosa? Ir a predicar a las casas. Por eso yo siempre les digo, use su Facebook. Use su Facebook para predicar, mientras podamos hacerlo, porque nos van a quitar hasta esto. No solo no nos van a dejar salir a la calle a predicar, porque contaminamos.
Se va a venir abajo la ecología, no sé, po. O va a aparecer un nuevo bicho. Nos van a quitar también ese derecho. De Facebook, Instagram. Nos van a empezar, y ya lo están haciendo con algunos pastores. Así que, hermanos, tenemos ese límite hoy día. 6. Filipenses. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses. Filipenses 4, 18 al 20. Pero el apóstol Pablo, que esta carta es una de las cartas que escribió de la cárcel en Roma. Y él le escribe a la iglesia de Filipo, le responde. ¿Por qué? Porque le habían enviado una ofrenda. Y dice lo siguiente: pero todo lo he recibido y lo tengo por abundancia, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo recibió una ofrenda de la iglesia de Filipo, y como declara el apóstol Pablo, que desde que partió de Macedonia, fue la iglesia que le ofrendó desde el momento que partió de Macedonia a Roma. Primero a Jerusalén, después a Roma. Lo cual le permitió muchas veces predicar el evangelio sin dedicar tiempo a trabajar para sustentarse. Y eso fue una gran bendición para la difusión del evangelio y la conversión de muchos. Pero hoy día, con la cuarentena y la discriminación a la iglesia, esto ha tenido un efecto. Primero, pérdida de trabajo. Hay hermanos que han perdido trabajo. Hay otros hermanos y hermanas que han disminuido sus sueldos. Y hay una tercera componente general. Hay una incerteza en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar? ¿Vamos a volver al trabajo? Mucha gente está esperando que vuelva a la normalidad anterior. Eso no está en el programa de los que gobiernan. Entonces, esto se traduce en ¿qué cosa? En baja de las ofrendas a las iglesias. Se limita a sus capacidades de realizar algunos ministerios, incluso pagos de arriendo de local, que limitan ¿qué cosa? El accionar de la iglesia. Entonces, pero Dios va supliendo. Después vamos a entrar en ese tema, cómo Dios suple. Y 7 y último, Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 5, 2, 3. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Recordemos una cosa, que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta a iglesias perseguidas. Pero el hecho de ser perseguida no cambia el hecho y las obligaciones del pastor y de cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando? Pastor, líder, sea ejemplo. No sea el mandamás. ¿Sea ejemplo en qué?
El testimonio del pastor ante la congregación es fundamental en la formación espiritual de los miembros de la congregación, siendo un ejemplo en la imitación a Cristo, hermano. Nosotros los pastores fallamos en eso. ¿Por qué fallamos en eso? Porque a veces dirigimos la congregación en términos carnales y no pensando en imitar a Cristo. Y los pastores fallan mucho en eso. Y a veces la congregación tiene que llamarle la atención, amén, gloria a Dios, para que rectifiquen. Eso es una gran bendición, siendo un ejemplo que imita a Cristo. Pero esa es una experiencia de vida cotidiana. Cada vez que nos congregamos, nos reunimos para orar, para el culto, para cenar, para la Santa Cena, para los bautismos, para, en fin, para salir a predicar. En la actividad normal de la iglesia se va reluciendo las características del pastor. Entonces, con estas medidas discriminatorias del gobierno, se limita la posibilidad precisamente de tener esta experiencia con el pastor o con el liderazgo. ¿Y eso en qué repercute? Repercute en crecimiento espiritual de toda la congregación, esto incluyendo al pastor. El pastor también tiene que crecer. En definitiva, si hemos visto que esta cuarentena, los límites que ha puesto, y extrayendo los pasajes de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, nos dice en qué nos están limitando. Nos están limitando porque la iglesia es una experiencia personal, de relaciones personales. Y si no lo podemos hacer, o lo hacemos limitadamente por online, muchas cosas van a dificultarse. Los límites y provisiones que se han impuesto a la iglesia de Cristo abundan en perjuicio real e inmediato, y en un perjuicio potencial a mediano y largo plazo. El perjuicio inmediato es decrecimiento en el amor a Cristo y en el amor a los hermanos, que a la larga produce ausencia de crecimiento espiritual, ausencia o limitada obediencia a su palabra. Entonces, hay efectos espirituales a largo plazo, inmediato y largo plazo, que inciden en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de la iglesia. Y esto nos pone un problema muy serio. Esto no significa, hermano, que esta, digamos, llamémoslo así, tengamos en cuenta que esta incipiente discriminación o persecución de la iglesia en Occidente no va a destruir a la iglesia, ni el testimonio de Cristo, pero sí pone serios límites. Y esto va a crecer, esto no va a disminuir. Y no va a ser la destrucción de la iglesia por dos razones. Primero, ¿quién se acuerda de la promesa? ¿La promesa de qué? Del Señor Jesús. 16:18, Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, las puertas de la maldad, las puertas de la muerte no van a prevalecer. Y eso es así. Nosotros somos testimonio de eso, porque estamos hoy día hablando de la palabra de Dios y ustedes están escuchando, como muchas iglesias. Es decir, Jesús ha cumplido
cumplió su promesa. Y hay otro dato, la historia de la iglesia. La historia de la iglesia ha mostrado que en los tiempos más oscuros y represivos para la iglesia, Dios ha levantado testimonio de Cristo por medio del martirio de los fieles y por medio de la iglesia clandestina, subterránea, como se llama, o las catacumbas, y también con el anonimato de tantos hermanos que nadie califica como personas valiosas o de interés. Y Dios se glorificaba en ellos. Porque en los peores momentos, en Roma, hoy día en los países musulmanes, el Evangelio está siendo predicado. En China, en Oriente. Entonces, la pregunta es, ¿acaso hoy la promesa del Señor y el ejemplo histórico no se cumplirá con lo que se nos está viniendo encima? Claro que se va a cumplir, desde luego. Que el Señor cumplirá su promesa porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él no puede desmentirse, puesto que por la iglesia Él murió en la cruz para santificarla y amarla incondicionalmente, hermano. Siempre se nos olvida esa cosa, que Cristo y Dios Padre nos aman como amamos nosotros, carnalmente. No me gusta, ahora no te amo más. Se acabó el amor, dice el matrimonio. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios es fiel. Por eso estamos aquí. Porque si dependiera de nosotros, nosotros ya habríamos tirado la esponja y estaríamos en el mundo. Así que, por tanto, los límites a los cuales se está sometiendo la iglesia y será más fuerte en el futuro inmediato son una tribulación que permitirá al Señor limpiar su iglesia de la cizaña y dejar el trigo y purificarlo. Nadie ha pensado eso, muy poco en realidad. Yo se lo he escuchado a muy pocos pastores. Déjenme leerle Santiago 1, 2 al 4. Y dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, que significa completos, sin que os falte cosa alguna. Gocémonos de esta tribulación. Ay, pastor, ¿cómo si yo estoy sufriendo tanto? Sí, pero en su sufrimiento está confiando en el Señor. Eso no hace falta. Eso no hace falta. Y sí, hermanos, estas limitaciones nos han quitado varias cosas que limitan a las congregaciones, que limitan la vida espiritual congregacional, y a veces perdimos motivación. No podemos reunirnos, nos desmotivamos. Pero aquí hay un llamado, hermano, y quiero tomarlo así como un llamado, a no perder la motivación principal, que es el fundamento de nuestra vida de fe. Veamos Romanos 12. Uno y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén, dice toda la iglesia. Pero quiero mostrarle algo. El principio, ¿cuál es? Que nuestro cuerpo y nuestra mente sean cada vez más al servicio de
nuestro Señor por medio de su palabra. Pero ¿cómo hago eso si no tengo la congregación? Entonces aquí dice, ¿motivado por qué? Por las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Hermano, recuerde que somos salvos por misericordia. Y la gracia, ¿qué significa? Que es un regalo no merecido. ¿Por qué a usted? ¿Por qué a mí? Porque así le pareció a Dios. Es un regalo que se compadeció de nosotros y nos sacó del hoyo del pecado para limpiarnos, santificarnos y llevarnos a la vida eterna, a su gloriosa presencia. ¿Cuáles son esas misericordias? Primero, el amor incondicional de Dios por medio de Cristo. Segundo, su gracia todopoderosa siempre disponible a los de la fe en Cristo. ¿No le parece una gran bendición? Su santidad por medio de Cristo, limpieza. El don de la fe que persevera en Cristo. Y la vida eterna en la gloria del Padre y del Hijo Jesucristo. Y como dice Efesios 3, nos ha regalado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, que nos limiten la congregación, las ordenanzas, las reuniones de adoración, el no poder ver a los hermanos y mucho más, se nos va a limitar. Pero si crecemos, ¿en qué cosa? En el amor a Cristo, recordando qué cosa, sus bendiciones, hermano. Yo le mencioné estas que son las fundamentales, pero seguramente en la vida personal de cada uno hay mucho más. Bastaría recordar de dónde nos sacó el Señor. Y eso debería ser un motivo más que suficiente para aún en estas condiciones servirlo, amarlo, adorarlo, obedecerlo. Alabando al Señor, solo o con dos hermanos más, si se pueden reunir, no importa. Y agradecerle. Todos los días cuando se despierte, diga, gracias Señor por ser salvo, porque me diste esto. Y más encima me espera la vida eterna en tu gloriosa presencia. Y podré verte cara a cara. Porque ya no tendremos este cuerpo, tendremos un cuerpo glorioso. Dígame, hermano, ¿usted piensa que esas bendiciones se las ganó? No. Nadie se las ha ganado. Es Dios que se las ha regalado por Cristo. Recordar todos los días la salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Y todos los beneficios espirituales, los mencionados y los que usted ha experimentado. Y lo ha hecho por su buena voluntad. Entonces, si esa es la motivación fundamental, las misericordias de Dios que ha tenido conmigo, ¿qué va a suceder? Que yo no necesitaré tanta motivación secundaria, aunque sea importante, pero sí yo voy a ser de motivación para otros hermanos. Esa es la diferencia, hermano. Que usted sea de motivación, que cada uno a otros hermanos, a los incrédulos que están alrededor nuestro. Pero si ven a los cristianos quejándose por la pandemia, que no pueden congregarse y que se murió el pastor porque este pastor es responsable, este otro hermano es responsable porque se reunieron y se contaminaron, y puras quejas, ¿qué va a decir el incrédulo? ¿Qué voy a ser cristiano si estos tienen más problemas que yo? ¿O no? Pero si no hay gozo, y se manifiesta ese gozo en Cristo, y se predica a Cristo, así, aquí hay algo diferente.
Y de eso se trata. Y yo lo puedo hacer. Y cada uno de nosotros puede hacerlo ¿con qué? Centrándose en la misericordia. Las misericordias de Dios por medio de Cristo Jesús. Misericordias no merecía, que merecíamos el infierno. Y Dios sigue siendo justo y santo. Pero como es misericordioso, voy a salvar a alguno de estos inmundos. Que somos nosotros, es usted, todos los cristianos. Entonces, ser motivación, ejemplo a los que dudan, ejemplo de imitar en la fortaleza y en la debilidad, dependiendo del Señor. Aprender a depender del Señor. Y por último, fortalecernos en el Señor no significa que no busquemos el modo de congregarnos y de animarnos, confortarnos de personas y practicar las ordenanzas y los dones que el Señor nos manda, sino que todo lo contrario, debemos orar al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe para encontrar el modo de practicar nuestra fe, de congregarnos y honrar a nuestro Señor colectivamente con la obediencia a sus mandatos, como lo hacen ¿quiénes? Como lo hicieron los cristianos en la antigüedad, como lo están haciendo nuestros hermanos en China, que se siguen reuniendo. Y allá no es que te vas a contaminar, allá te vas a la cárcel. O en Corea se siguen reuniendo. Y allá no es que te vas a contaminar y vas a tener una multa, allá te vas preso a un campo de concentración. A menos que te fusilen a ti y a toda tu familia, porque esa es la práctica de el comunismo de Corea del Norte. En Medio Oriente, donde los islámicos a los pastores les cortan el cogote, le roban los hijos a los cristianos. Lo mismo hacen en África. Y en Cuba, donde los pastores son llevados presos al momento que van a hacer el culto. O en el sur de México, que los cristianos son expulsados de sus comunidades y pierden tierra, casa, colegio, pierden todo. Pero encuentran el modo de congregarse. Y practican los dones. Y quiero terminar con algo que le escuché a Paul Washer cuando era misionero en Perú. Mire, para decirle cómo se hacen las cosas, a veces. Él estaba en la sierra, lo que se llama en la cordillera. Y era el tiempo donde Sendero Luminoso asesinaba a los extranjeros en los terrenos que ellos gobernaban. A los pastores, porque eran así, pues ellos son democráticos. Entonces, con un hermano peruano se habían perdido. Pero llegaron a un caserío. Entonces el hermano peruano fue a hablar, a averiguar más o menos cómo era la cosa ahí, si no andaban los guerrilleros, andaban los militares, qué pasaba. Entonces les dijo, cuando dijo que ya no había mucho peligro, dijo que él andaba con un pastor. Entonces la vieja, así dice Paul Washer, la vieja, lo llamó y lo metió para adentro el pastor, un pastor, y salió la vieja. Y llegaron hermanos, y se reunieron, hicieron un culto. Así, en una zona de guerra, la iglesia se congregó. Tenía la gran ocasión porque tenía un pastor. Amén, gloria a Dios. Así sucede en muchas partes del mundo, hermano. La iglesia se reúne clandestinamente, pero practica la Santa Cena, confraterniza con los hermanos,
se reúnen. Dios, ¿hay un costo? Sí, hay un costo. Pero todo es para la gloria de Dios. Así que, hermanos, somos la iglesia de Cristo, la reunión de los santos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos las gracias por esto que ha puesto en mi corazón, Señor. Yo estoy orando y invito a todos los hermanos a seguir orando por la guía del Espíritu Santo para superar los límites que se nos han impuesto. Así que yo clamo al Señor con todo mi corazón que el Espíritu Santo guíe nuestra iglesia y todas las iglesias que aman a Cristo puedan tener la posibilidad de reunirse, guiar, que usted guíe, Señor, para que su nombre sea exaltado y glorificado y nosotros podamos seguir siendo bendecidos y creciendo en este inmenso amor de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Y oro también por Ricardo y por Martita y por Joel, que va a ser operado en estos días, Señor. Bendígalo, Señor, que su protección y su presencia, Señor, pueda fortalecerlo en fe, Señor. Gracias, Señor, por su misericordia y se la agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estaba leyendo ahí, bueno, hay dificultades y les pido oración por hermano Ricardo y Martita y Joel. Así que nos vemos el martes online todavía, si el Señor no viene antes. Amén. Amén. Bien, que Dios les bendiga, hermano.